¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Y hoy estoy con un invitado que la verdad es que me entusiasma mucho este encuentro porque siento que podría hacerte tantas preguntas que podríamos llegar a ganar una temporada entera de episodios. Es cierto, buen día. Buen día, estamos con Juan Javier Negri. Javier, ¿preferís Así que es. te digan Javier? Sí, por supuesto. Bueno, es que tenés una trayectoria increíble y pasaste por casos tan interesantes que tenés muchísimo para contar. Y tu profesión es la abogacía, ¿no? Sí, me No especializo sé. en Derecho del Arte y el Patrimonio Cultural. Pero fue así desde una primera instancia No, cuando no, no, no. estudiaste. No. En realidad soy un abogado corporativo, asesoré y sigo asesorando a empresas en cuestiones de derecho empresario, derecho internacional, etcétera. Y esto del arte fue como una especie de actividad paralela que poco a poco ha ido desplazando la inicial y hoy día le dedico mucho tiempo a asesoramiento a artistas, coleccionistas, galerías, museos, etcétera. Claro, eso es lo que me impresionó, que sos un líder de opinión en determinados aspectos. No sé si un líder de opinión, pero bueno. Pero bueno, sos muy reconocido como abogado, trabajaste con muchas corporaciones, te seguís trabajando hoy en día y me llamó la atención esto, de que en algún momento aparece la beta del arte. ¿Y cómo fue? ¿Porque era un interés personal tuyo? Bueno, ¿O sí, viste sí. que había un vacío? Mis padres eran amigos de artistas, vivían en Mar del Plata, así que conocí muchos, visitábamos muchas galerías de arte, sobre todo en los veranos, cuando había mucho movimiento en Mar del Plata. Después, por lazos familiares, sigo conectado con ese mundo. Tengo una pequeña colección de obras de arte argentino contemporáneo, una colección de arte africano que he ido juntando en viajes que hago a ese continente. Antes de la pandemia iba 2 veces al año, ahora estoy yendo una vez, el 1 de octubre voy a estar en Sudáfrica. Estamos rodeados acá. Estamos rodeados en tu de estudio, máscaras, estamos algunas son funerarias, así que hay que mantener los dedos cruzados para evitar alguna maldición. Wow. Y empezaste ¿cómo? O sea, hay muy pocos. Es claro que no sé si hay necesariamente un vacío legal en relación a cuestiones artísticas, pero claramente hay un vacío de información y cuando tenés un problema nunca sabes a quién acudir, a quién preguntar, dónde No, buscar vacío legal información. no hay. Lo que hay es un vacío de especialización. Es decir, las leyes Exacto. existen, hay quizá poca gente que haga lo que hago yo, que es asesorar a quienes tienen problemas vinculados con el derecho del arte o con el arte y sus problemas legales. Eso es más que nada lo que ocurre. Por supuesto que esto tiene es un abanico de alternativas. Hay derecho del arte cuando en una sucesión el difunto tenía obras de arte y hay que decidir qué se hace con ellas. Hay derecho del arte cuando un museo decide cambiar su guión curatorial y entonces tenemos una cantidad de obras de arte que hay que de alguna manera redirigir en función del público al cual está destinado el guión curatorial. Hay derecho del arte en aspectos aduaneros, cuando alguien pretende sacar un cuadro de alto valor del país, ¿qué pasa en esos casos? Así que el derecho del arte tiene, como te digo, una panoplia de alternativas muy amplia y a mí me divierten mucho. Quizá el primer caso donde realmente me zambullí en esta cuestión fue con un amigo común, que es José Luis Lande, cuando en una muestra, en la Feria de Arte Va de hace ya bastantes años, vi algo que me llamó la atención y era cómo él resignificaba obras de arte ajenas.
y a raíz de eso escribí un ensayo que fue premiado en España, y después escribí un segundo más profundo sobre otro tema distinto, que es el error en las compraventas de obras de arte, y ahí obtuve con ese trabajo el premio Rodrigo Uría de Derecho del Arte, que es el más importante que se otorga en el ámbito del derecho de origen francés. Te zambulliste de lleno, o sea, no fue solamente involucrando tu práctica laboral, sino coleccionismo. Claro, sí, obviamente y creo que no podría haber trabajado en esto si no hubiera tenido cierta pasión por el arte antes, ¿no? En el diálogo con los pintores, con los artistas, con los escultores, con los coleccionistas, hay que de alguna manera establecer una relación de confianza basado en el amor por la misma cosa, ¿no? Que es el arte. ¿Y cómo es esto del error? Porque me estabas contando antes de que empiece a grabar y ya me moría de curiosidad. ¿Qué quiere decir el error? Yo puedo venderte una obra de arte pensando que es una obra anónima, y vos cuando la llevas a tu casa y la limpiás descubrís que es un Bruegel, por ejemplo. Ha pasado. Sí, claro. ¿Qué pasa? Cuando yo me entere que en realidad te vendí un Bruegel y no una obra anónima, ¿tengo derecho a reclamarte algo a vos? Y a la inversa, vos me comprás un cuadro de la Vega y después descubrís que el cuadro es falso. ¿Tenés posibilidad de reclamarme? ¿O cada uno se va a su casa contento porque el contrato es un contrato y ya no hay más nada que decir? O preferís evitar el escándalo también, ¿no? Sí, la cantidad de alternativas es enorme, es realmente muy grande, y bueno, en lo que yo hago hay mucho de eso. Hay muchas ocasiones en las cuales hay errores, a veces de las dos partes, a veces del vendedor, a veces del comprador, etc. El libro que yo escribí sobre el error se llama La puerta de Banksy, y se refiere a un caso bastante conocido. Banksy viajó a Palestina, él está en favor de la causa palestina, y pintó una casa con sus grafitis, con sus murales. Pocos días más tarde la casa fue bombardeada y se destruyó. Entonces, de lo único que quedaba en pie era una puerta metálica. Pasó por allí alguien que sabía de qué se trataba y le compró la puerta al pobre dueño de la casa por $250. La puerta después se vendió en Sotheby's en algo así como 1.000.000 de libras esterlinas. ¿Quién se equivocó? Obviamente el vendedor se equivocó. ¿Tiene el vendedor alguna posibilidad de reclamar algo al comprador? Esa es la pregunta, la gran pregunta. Las respuestas no son unívocas, hay muchas respuestas dependiendo de las circunstancias, pero la respuesta básica es sí, el vendedor tiene derecho a reclamar. ¿Y cómo se puede comprobar de que hubo un error y que no fue intencional? Bueno, ahí el vendedor obviamente no tiene ninguna intención de equivocarse, porque en lugar de recibir $250 como recibió, habría recibido 1.000.000 de libras esterlinas. A veces sí, a veces hay engaño, hay dolo por parte del vendedor que vende una cosa por otra. En esos casos, bueno, estamos en el terreno delictivo, es una estafa o un ardid, ¿no es cierto? Ahí entra a jugar el derecho penal. Y por supuesto el vendedor o el comprador a quien le venden una cosa por otra tiene también derecho a reclamar, obviamente. ¿Y has tenido que representar casos de ese estilo acá en Buenos Aires? Sí, he tenido casos de ese tipo, donde muchas veces lo que se discute es qué fue lo que se compró. Te doy un ejemplo. Hay un caso en España de alguien que pasa por la puerta de una galería y ve en la ventana, en la vidriera, una preciosa obra que él piensa que es de Sorolla. Entonces entra a la galería y entusiasmado la compra ahí mismo, deja una seña, etc. Días más tarde pide un certificado de autenticidad y le dice, no es un Sorolla, es una copia de Sorolla. Ah, bueno, pero yo no sabía esto, pero usted quiso comprar ese cuadro en particular y ese cuadro se lo vendimos. Nosotros no le vendimos otra cosa, ni le asegura, usted compró el cuadro que usted quería comprar. Que fuera de Sorolla o no parecía ser en ese momento una condición elemental del contrato o esencial del contrato, así que
la operación está cerrada y está firme. Y la justicia dijo, sí señor, está firme. El señor compró el cuadro que vio en la vidriera, es el cuadro que tiene ahora en su casa. No tiene más Lo derecho. dio por sentado, Claro, él debió haber, el contrato debió haber sido un poquito más específico en cuanto a qué es lo que él quería. Esto ha llevado al extremo de que a veces lo que se compra en realidad es el certificado de autenticidad más que la obra. Sí. Estoy exagerando, por supuesto, ¿no? Bueno, no estás exagerando de los 70 para acá con el arte conceptual, eso pasó. Sí, claro, veces. ha pasado muchísimo, sí, claro. Es así. ¿Y cómo fue esta experiencia con Landet? La experiencia con Landet fue muy interesante porque las leyes, y en esto son uniformes en casi todo el mundo, establecen que la obra de un artista no se puede mutilar ni modificar sin su consentimiento, sin consentimiento del artista. Claro, y compra el lote. Pero resulta que José Luis lo que hace es compra obras de pintores desconocidos o poco conocidos y las resignifica. La pregunta es, para resignificarlas a veces las corta, sí, les quita el marco, etc. La pregunta es, ¿él está mutilando una obra de arte ajena o la está resignificando? La frontera entre ambos conceptos es muy finita, al extremo que la semana pasada la Corte Suprema de Estados Unidos sacó un fallo, una sentencia en el caso de la Fundación Andy Warhol contra Goldsmith, que era una fotógrafa, que es una fotógrafa, porque Andy Warhol usó una foto de Goldsmith, del rockero Prince, para hacer un retrato sobre seda color púrpura de Prince. Y después ese retrato se usó para la tapa de una revista. La pregunta es, ¿Goldsmith tiene derecho a decir, usaste mi foto en la tapa de la revista o no? O Warhol puede decir, no, yo la resignifiqué, la modifiqué, tanto que es una obra de arte distinta. La Corte Americana ha tomado una posición muy conservadora diciendo, no, me parece que ahí hubo un uso no autorizado de la foto de Goldsmith, hay que pagarle derechos a Goldsmith. Si esta tendencia se mantiene, se va a poner en riesgo todos los casos en los que el artista se inspira en la obra de uno anterior. Por ejemplo, Duchamp le puso bigotes a la Gioconda de Da Vinci. Hay un Duchamp que tiene un nombre muy curioso, que es la Gioconda pero con bigotes. La pregunta teórica, por supuesto, ¿Da Vinci podría quejarse de que Duchamp usó su obra sin pagarle derechos, asumiendo que Da Vinci estuviera vivo, etcétera, ¿no? Es un ejemplo puramente teórico. Y la respuesta es dudosa. Yo creo que Da Vinci no puede quejarse porque obviamente la Gioconda con bigotes está totalmente resignificada, pero también es cierto que Duchamp usó algo preexistente que pertenecía o perteneció en su momento a Leonardo da Vinci. Entonces, esas fronteras son muy tenues y muy porosas. Bueno, pero por lo menos ahí hay una cuestión de que ya perimieron los derechos de autor. En cambio, acá eran contemporáneos. Bueno, por eso dije un ejemplo puramente teórico, para tampoco no mortificar a nadie. Siendo contemporáneos es más complicado. Claro que es más complicado. Pero hay muchísima apropiación. Todos hemos visto una obra de arte de un pintor que dice, ¿cómo se parece a...? O aquí toma motivos de... Y sí, claro que sí. Picasso decía que ninguna obra de arte era original. Con lo cual, la pregunta sobre la originalidad tiene muchas respuestas posibles. Bueno, ahora se te abre un campo inmenso. Gigantesco. Con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial. Hacemos una imagen inspirada en el estilo de fulano. Pero las leyes, tal como se vienen aplicando en todo el mundo, no es una cuestión puramente argentina, sostienen que el autor de una obra de arte debe ser un ser humano. Bien. Las máquinas o los algoritmos no tienen derechos a decir, no, esa obra es mía. Siempre debería haber un ser humano que se atribuya esa obra. Y si no, bueno, será obra de un algoritmo que no puede reclamar derechos intelectuales sobre la obra. Fíjate que este es un tema bastante candente porque Banksy, por ejemplo,
sostiene que los derechos intelectuales son un invento capitalista y él está en contra del capitalismo tal como lo entendemos. Entonces él no reclama derechos de autor sobre sus obras, pero se las copian. Entonces, ¿cómo hizo para defenderse? Quiso registrarlas como marcas de productos y los tribunales le dijeron que no. Él, para poder tener derechos intelectuales sobre sus obras, debería identificarse, él es un personaje desconocido, y entonces sí, atribuirse derechos de paternidad, de autenticidad, etc. Si no, no lo puede hacer. Pero se hizo hace poco, recuerdo haber visto en su Instagram una denuncia de una marca que usó sus imágenes para las vidrieras. Claro. Sin pedir la autorización y eso le molestó bastante. Le molestó bastante, pero no tiene nada que decir porque él no ha establecido su identidad como para que se le pueda atribuir a una persona el derecho intelectual sobre su obra. Y quería preguntarte también si tuviste alguna vinculación con un caso de robos de obras de arte. Que sabe que estuvimos charlando hace poco con Daniel Rafecas también, que estuvo a cargo de un caso muy particular de una familia que robó 6 museos en Buenos Aires. No, en ese caso no he estado involucrado. Sé de casos donde alguien dice, esa obra de arte que se acaba de vender, que fulano compró, etcétera, era mía y me fue robada. Okay. Esos casos hay muchos. ¿Que has intervenido en alguno así? He intervenido en alguno así. En esos casos, desde el punto de vista puramente legal, juegan varios factores. Uno, no hay un registro de obras de arte. Es decir, a diferencia de un auto o de una motocicleta que están registrados en algún lado, en el registro de la sociedad de propiedad del automotor, por ejemplo, no hay un registro de obras de arte. Y los artistas producen infinita cantidad de obras de arte cada uno, y no existe un registro. Es lo que desde Interpol suelen decir. Esa es otra cuestión. Cuando alguien sufre un robo de obras de arte, puede denunciarlo a Interpol, que lo pone en su banco de datos. De alguna manera Interpol está desplazando al Art Loss Register que existía. Claro. Pero más allá de que ellos instan a los coleccionistas a subir, antes de tener ningún inconveniente, subir obras de su colección para ya tener todo registrado en un caso así. Sí, mi comprensión del fenómeno de Interpol es que vos subís la obra cuando ha sido robada, no cuando todavía no te la robaron. Lo que te están diciendo de Interpol es, tenga usted sus obras de arte fotografiadas para que si alguna vez desaparece, usted pueda subir la foto respectiva. Sí. Funciona muy bien. Interpol no es una entidad con fines de lucro como sí lo era el Art Loss Registry, que exigía el pago de una comisión cuando se recuperaban obras. Eso ha hecho que algunas obras que se robaron del Museo Nacional de Bellas Artes en una Navidad hace ya muchos años, se sabe dónde están, pero el gobierno argentino no quiere pagar esa comisión a quien descubrió dónde fueron a parar, que creo que están en Corea las obras. Bueno, decía yo que como las obras de arte no están registradas, quien aparezca ahora como tenedor de la obra, según las normas del Código Civil, es su propietario. Los franceses dicen posesión vale título, tratándose de bienes muebles no registrables. Con lo cual se plantean muchas veces muchas dificultades. Este es el tema que subyace a la cuestión del Holocausto, ¿no es cierto? Muchísimas obras fueron robadas en su momento por los nazis y de pronto aparece un señor que dice esa obra era de mi abuelo y le fue robada por los nazis durante la ocupación, por ejemplo, de Francia. Sí. Los países tienen distintas soluciones para esto. Francia tiene una ley muy estricta que dice todas las operaciones sobre obras de arte de los años, creo que del 36 al 44, son nulas, con lo cual si se fraguó una venta, la venta no existe. Esto hizo que un señor americano que prestó una obra al Museo Marmottan de París la haya perdido cuando alguien dijo, eso estaba en la casa de mi abuelo, exijo su devolución, y la justicia francesa dijo, tiene razón. Y el americano dijo, pero yo la compré en un remate en Nueva York. Señor, lo lamentamos mucho. Por eso es que hay dos elementos esenciales en toda operación sobre compraventa de obras de arte: la autenticidad y la proveniencia, provenance. Es decir, ¿de quién fue esta obra de arte antes de que yo la tuviera? ¿Cuánto tiempo para atrás tengo que investigar esta cuestión para comprar tranquilamente? Y ahí hay una cantidad de cuestiones técnicas bastante complejas.
Bueno, ese es otro mundo de la falsificación. Me ha tocado trabajar en varios casos de falsificaciones, donde en definitiva lo que se discute es la validez del certificado y no tanto de la obra. Además, certificar ciertas obras es muy complicado. Hay un caso argentino muy divertido, donde alguien compró en una galería de arte un cuadro de un pintor francés que se dedicaba a pintar o inventar ruinas romanas. Después de tenerla en su poder muchos años, quiso volver a venderla y fue a la misma galería donde la había comprado. Y la galería le dijo, no, es falso. Pero la compré acá. Sí, pero es falsa. Bueno, pleito, etcétera, etcétera. Y por supuesto la justicia dijo, escúcheme, usted la vendió como auténtica, reciba la obra como auténtica, tratándose de la misma obra. Wow. Algo que pensaba en relación a lo que decías recién es que acá hay muchos rumores, ¿no? Que todos sabemos algo, alguna galería que no hace las cosas bien, alguien que falsifica certificados. Sí. Es un mercado opaco. Tal cual, es un mercado muy opaco, pero en general son cosas que no se dicen. No sé si eso pasa en todos los mercados en otros países, pero acá es como que no se difunde la información. Y sabemos que hay casas de subasta que por ahí venden cosas que no son originales, o que hay galeristas que tienen la capacidad de autentificar obras y las falsifican. Vamos por partes, porque esto cubre muchos puntos y vos has señalado algunos bastante preocupantes. Nuestro mercado es opaco y es un mercado por lo general poco profesional. Por ejemplo, yo represento o he representado a los derechohabientes de Fioravanti, de José Fioravanti, el escultor argentino, conocido sobre todo por los lobos marinos de la Rambla de Mar del Plata. Los expertos descubrieron que en una casa de subastas muy conocida de Buenos Aires había 2 bustos de bronce atribuidos a Fioravanti que eran falsos, pero habían sido manipulados por alguien que consiguió el metal y hizo algo que se parecía a un torso humano y lo mandó a remate como obra de Fioravanti. Le mandamos una carta documento a la casa de remates. La carta documento y la casa de remates no se dio por aludida nunca y los vendió como obras de Fioravanti. Eso es en realidad no solamente una violación a las normas de ética profesional de las casas de remates, de las casas de subastas, sino además es un delito, porque es un ardido engaño para que alguien compre lo que no es. Y no estaba aclarado esta palabra que usaste recién, atribuido a... No. Después hay un uso elástico de atribuido a, sí, etcétera. No sé si has visto, hace poco comenté un caso reciente en Inglaterra donde la duquesa de Wemyss pidió que se vendiera una de sus obras para poder pagar reparaciones en su castillo y el intermediario catalogó la obra correctamente y puso atribuido a Chardin, en este caso, que es un pintor francés del 1700. Y bueno, se vendió como atribuido a, el que la compró la volvió a revender, le quitó el atribuido a y la vendió a un precio más alto. Entonces la condesa de Güemes dijo, pero al final la víctima soy yo, que cuando se vendió mi obra decía atribuido a. Le hizo juicio al intermediario y la justicia dijo, no, el intermediario tiene razón, vendió como había que vender. Eso en la Argentina no sé si pasaría, porque otra vez nuestro mercado es opaco y poco profesional. Después hay mucha gente que certifica obras de arte sin tener ninguna calificación para hacerlo. Todos conocemos, y voy a dar nombre y apellido, el caso de Figari. La hija de Figari ha certificado la obra de su padre, pero ha certificado tantas obras de su papá que no le daba la vida a Figari para pintar todo lo que la hija le atribuye. Entonces uno se pregunta, ¿qué atributos o qué cualidades tiene la hija de Figari, o tenía la hija de Figari, para certificar la obra de su papá? ¿Estaba presente cuando él pintaba y tiene ella una memoria prodigiosa? ¿O es capaz de hacer un análisis espectrofotogramétrico de la obra de su padre y decir, no, efectivamente, pues los pigmentos que están en esta obra son los pigmentos que mi papá compraba cuando pintaba? No, lo hace por amor al arte. Y esto pasa muchas veces. A mí me ha pasado con obras de pintores argentinos de la nueva figuración, donde este es un tema muy complicado, donde los certificados no son certificados científicamente sustentables. Son certificados, hasta te diría, de favor, muchas veces. Entonces, nuestro mercado, lamentablemente, es así, en parte porque estas cosas no se saben.
Yo tengo una publicación periódica donde toco temas de arte y derecho con frecuencia, y cuando me entero de estos casos los publicito, es decir, pasó esto, no doy necesariamente los nombres, pero para que el mercado esté alerta de las cosas que suceden. Hay pintores que son víctimas de enormes falsificaciones. Molina Campos debe ser el artista más falsificado de la historia argentina. No sabía eso. Así que es un mercado opaco y poco profesional, y donde no hay sujeción a las normas legales que deberían aplicarse en estos casos. Es lamentable, pero es así. ¿Eso qué hace? Que los precios sean bajos, que el mercado sea dudoso, que no haya verdadera bibliografía, no haya catálogos razonados, bien hechos, etc. Es un mercado riesgoso. Y catálogos razonados es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, sí señor, es un arma de doble filo, por supuesto que sí. Lo has dicho bien, es un arma de doble filo, porque quien hace el catálogo razonado a veces comete errores. La fundación, yo conocí al presidente de la Fundación Warhol, que me dijo que a raíz de su catálogo razonado y sus certificaciones de obra de Warhol, pagaba más de honorarios de abogados por los pleitos que tenía que en becas a estudiantes de pintura. Wow. Así que eso te da una pauta de qué estamos hablando, ¿no? Y eso en Estados Unidos, donde el mercado es mucho más profesional y está mucho más observado. Me hiciste acordar a un caso que veía hace poco en una entrevista a Damien Hirst, que contaban que le falsificaban mucho las pinturas de los puntos, porque Claro. es muy fácilmente falsificable, entonces tuvo que hacer, los galeristas le pidieron que haga un catálogo solo de esas obras, que eran cerca de 2.000 pinturas, y que igualmente las veía en eBay, y que de hecho se compró una que estaba tan mal hecha que no lo podía creer, y se compró Una obra falsa, versión falsa del atribuida a sí mismo. mismo, sí. Sí, la tenía ahí en su oficina. Sí, claro, claro. Bueno, hay todo tipo de casos. Hay un famoso caso hace muchos años de un matrimonio americano que viaja a París y le compra a Picasso una obra. Se van encantados con su Picasso. Al año siguiente lo vuelven a visitar y dicen, a propósito, don Pablo, nos olvidamos o no le pedimos que nos certificara la obra que le compramos el año pasado. No la voy a certificar, pero ¿usted se acuerda? Sí, me acuerdo perfectamente, pero no la voy a certificar. ¿Y por qué no? ¿Ustedes acaso creen que yo no soy capaz de falsificarme a mí mismo? Y no le certificó la obra. Y después está el caso de De Quirico. De Quirico llegó un momento de su vida en el cual rechazó toda su etapa onírica inicial, la parte surrealista de su obra, y negaba su autenticidad. Y hay un caso ante la justicia italiana de un señor que compró en una galería de arte una obra de Quirico que tenía toda la provenance perfecta, había sido un escribano de Milán, y pidió la certificación a De Quirico para poder exportarla a Estados Unidos, y De Quirico dijo, no, esa obra no es mía. Y la justicia dijo, sí, esa obra es de Quirico, es auténtica. ¿Qué pesa más en el mercado? ¿La sentencia judicial que dice la obra es auténtica o de Quirico que dice la obra es falsa? Qué curioso, Sí. renegar de un periodo de Exacto, historia hasta sí, ese sí, punto. y sí, pero de Quirico estaba un poco loco al final de sus días. Y también estuviste involucrado en el directorio del Fondo Sí, Nacional. en el Fondo Nacional de las Artes, ¿Y sí. cuál era tu tarea ahí? Ahí fui uno de los directores, ocupado en el sector de artes plásticas y literatura, porque, entre otras cosas, soy el presidente de la Fundación Sur, que es la derechohabiente de la obra de Victorio Ocampo. Así que el Fondo Nacional de las Artes es una herramienta maravillosa para el desarrollo del arte en la Argentina. Es una invención argentina, una invención de Victorio Ocampo y Adalbert Krieger Bacena del año 58, y realmente funciona maravillosamente. Sí. Tiene sus oscilaciones, pero es una herramienta esencial para el desarrollo del arte argentino. Toda política cultural que se lleve a cabo en la Argentina debería tomar en cuenta la existencia del Fondo Nacional de las Artes como la herramienta más perfecta que tiene un gobierno para fomentar el desarrollo de las artes. Y es una pena que los políticos no hablen de este tema, no ignoren esta cuestión, etc. Pero eso es otra área. No creo que sepan ni cómo funciona. Exactamente. Pero tiene Sí, un sí. proyecto federal que es muy interesante. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. De los pocos que salen ahí de Buenos Aires. Sí. ¿Y dónde recién mencionabas que tenías una publicación periódica? ¿Dónde se pueden leer tus artículos? Me das tu dirección electrónica y yo te mando los artículos sobre arte y derecho que publicamos. Ah, buenísimo. Sí.
Sí, tenemos muchos publicados sobre temas. El último es sobre esta sentencia de la Corte Americana sobre hasta dónde hay apropiación y hasta dónde hay plagio o copia. Y algo que me llamó la atención, que leí que vos habías tenido varios casos vinculados que no podía terminar de imaginármelos, es acerca de obras en edificios que fueron de alguna forma el arte, sí. mutilados o modificados. Eso es una derivación de la existencia del arte urbano, del street art o del graffiti, donde se plantea la cuestión de quién es el dueño de una obra hecha clandestinamente. Banksy, por ejemplo, y muchos otros artistas, pero es el más conocido, de noche pintan una obra en la pared de una casa. ¿De quién es esa obra? Técnicamente, y la respuesta sin demasiada elaboración es, bueno, del dueño de la pared, porque jurídicamente se llama, la pintura esa se convierte en un inmueble por accesión, es parte del inmueble. Pero ¿esto es tan así o hay algunas nuances, algunas derivaciones posibles que lleven a otro resultado? Bueno, el tema está en discusión. El dueño del inmueble es, sí, el dueño del graffiti, pero no es dueño de la imagen. La imagen sigue siendo del artista. Y aun cuando la pintura haya sido hecha clandestinamente, el artista sigue siendo dueño de esa imagen. Por lo tanto, el dueño del edificio no podría, por ejemplo, sacar una foto y hacer almanaques con esa foto de su obra. ¿Por qué? Porque no es dueño de la imagen, es dueño sí del sustrato. Lo mismo pasa con cualquier coleccionista que tiene una obra en su casa de un pintor X, no puede hacer tarjetas de Navidad con esa obra, por ejemplo, mientras esté en el dominio privado, mientras no hayan pasado los 70 años de la muerte del artista. O los museos también, ¿no? Los museos también, exactamente. La cesión de derechos por parte del artista. Claro, hay un caso muy lindo en la Argentina de un artista a quien un criador de caballos de carrera le pidió que hiciera unos retratos de sus caballos. Y el artista le hizo unas carbonillas muy lindas de las caras de sus caballos. Y alguien vio un día esos retratos de los caballos y dijo, ¿por qué no te haces unos platos con esos retratos? Que eran lindísimo, un juego de porcelana donde vos, para comer asado con tus amigos, te imaginas. Maravillosa idea. Entonces el señor contactó a una fábrica de porcelana, de vajilla, y para pedirle que hiciera una transferencia de los calcos de las pinturas a la vajilla. Y la empresa dijo, sí, pero es muy caro. Entonces, ¿por qué en lugar de hacer un juego de vajilla no hacemos 200? Los vendemos y de alguna manera recuperamos el costo brutal que tiene hacer este trabajo técnico de volcar las carbonillas a las porcelanas. Fantástico. Y se hicieron 200, 300, no sé cuántos juegos de vajilla con caras de caballos. Pero el artista dijo, momentito, el dueño de la imagen soy yo. El señor criador de caballos es dueño del sustrato físico, del papel donde están las imágenes, pero el dueño de las imágenes soy yo. Este uso es un uso no autorizado. Y la justicia le dio la razón, porque él es el dueño de la imagen, el artista es el dueño de la imagen, no el dueño de la obra. A la gente le llama un poco la atención esto porque dice, pero ¿cómo? Si yo compré el cuadro, sí, pero no tenés todos los derechos sobre él. Y esto ha llevado a muchas discusiones. Por ejemplo, yo puedo exhibir, tengo un cuadro en mi casa, de mi colección. ¿Lo puedo exhibir en un museo o tengo que pedirle permiso al artista para exhibir la obra? Hay un caso en la Argentina con Chagall, donde los herederos de Chagall objetaron que una colección de obras de Chagall se expusiera en el Museo de Bellas Artes. Y la justicia dijo, no, señor, el propósito de una obra es también ser exhibida. Es un caso complicado porque de alguna manera camina por un camino muy angosto, pero es así. Claro, como que hay ciertos permisos con exacto. educativos. Exactamente, sí. En la Argentina, en los catálogos de las casas de subastas y demás, se publican las fotos de las obras y en ningún lado consta que el artista haya dado permiso para la exhibición. En Estados Unidos no hay catálogo que no tenga un detalle minucioso de los permisos obtenidos. Por eso nuestro mercado es poco profesional. Sí.
No, es que además la mayoría de los artistas no tienen esta información. La mayoría de los artistas no tienen esa información. Entonces, ¿cómo van a reclamar algo que no Entonces, saben que pueden claro, reclamar? claro. Lo que necesitan Exactamente. Hay de todo. Los artistas además le tienen terror a los abogados porque y es justificado, ¿no es cierto? Los abogados no tenemos buena fama. Pero muchas veces tienen derechos que ellos ignoran, ¿no es cierto? Entonces les copian obras, le quitan la atribución. Hace poco ha habido un caso de una empresa textil hizo una cantidad de prendas con la reproducción de una obra de arte de un artista que tiene todavía derechos sobre su obra. Pero lo hicieron impunemente, ni siquiera se tomaron el trabajo de averiguar quién era el artista. Y si por supuesto, había dado o no permiso para el uso de esas fotos en estas prendas. Pero esto es muy común, el artista no conoce sus derechos y quienes usan objetos de arte tampoco saben que tienen ciertas limitaciones y demás. No, es cierto. Pero pasa en todo el mundo. En la municipalidad de Indianápolis, por ejemplo, había recibido en donación un móvil de Calder. Y como no les gustaba el color, decidieron pintarlo encima para que reprodujera los colores del escudo de la ciudad de Indianápolis. Por supuesto, Calder hizo juicio. Pero en fin, pasa en todas partes. Wow. Hace poco el Vaticano, que si alguien sabe derechos de artistas es el Vaticano porque te prohíbe sacar fotos de la Capilla Sixtina, publicó una estampilla para Pascua del año pasado reproduciendo una foto o reproduciendo una imagen de alguien que había hecho un graffiti bajo un puente en Roma. El Vaticano, que es uno de los expertos mayores en el mundo en materia de propiedad intelectual porque maneja un museo gigantesco. Bueno, así que errores hay en todas partes. ¿Y eso cómo se explica? ¿Que no te permitan sacar fotos ahora hasta Porque donde ya perimieron todos los derechos? Porque los derechos que están vigentes son los derechos otorgados en exclusividad a la empresa japonesa que hizo la restauración de los techos. Wow. Que a cambio de subsidiar ese enorme proyecto se quedó con derechos sobre la reproducción. Obviamente que si yo saco una foto para mi disfrute, no es lo mismo que si yo saco una foto y hago sábanas con esas fotos o con el motivo de las fotos. Pero entonces, para evitar cualquier problema, el policía que está ahí en la Capilla Sixtina prohíbe cualquier tipo de foto. En realidad se está excediendo un poco, pero bueno. ¿Y ahora estás escribiendo algo? Escribo constantemente, sí, pero sobre arte terminé ayer esto que te dije sobre el caso de Warhol. Tengo material recopilado para escribir sobre arte callejero, pero todavía no me he dedicado. Me hacías acordar recién hablando al meme, tu street art me sube el alquiler. En la muestra de Banksy que hubo acá en la rural había justamente un caso así, de que él había pintado un edificio que creo que estaba abandonado y una persona fue directamente y cortó la pared. Claro. Sí, Banksy es un paraíso para los que hacemos derecho del arte, porque ha hecho todas las variantes posibles. Banksy pintó, por ejemplo, una puerta que daba a una plaza en un lugar en Inglaterra. Y entonces el pueblo, el intendente, sacó la puerta y la puso en el museo municipal. Y Banksy le mandó una carta diciendo, señor, no, de ninguna manera, devuelva esa puerta porque es para la escuela tal. Y el intendente agarró la puerta que había llevado al museo y se la regaló a la escuela tal, que después la remató. Todos equivocados. El intendente no podía sacar la puerta de donde estaba. Banksy no tenía por qué darle instrucciones al intendente sobre qué hacer con la puerta. Y la escuela recibió la puerta de parte del intendente sin tener más que una instrucción de Banksy. Es decir, todo mal, pero bueno, las cosas son así. Y es que es difícil ponerte, como en tanto el intendente, ponerte en contra de un personaje tan mediático a nivel internacional. Pero no sabes quién es, así que en realidad... No puedes tener consecuencias legales. Claro. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo. Pero por favor, es un placer hablar contigo. Las veces que quieras estoy a tu disposición. A mí hay que pedirme que me calle, no que hable. Bueno, muchísimas gracias. Por favor.